¿Qué tal, hermanos? Vamos a empezar el culto vespertino de este domingo 19 de julio del 2020. Gracias damos al Señor porque nos permite estar nuevamente reunidos y pues seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos vamos a escuchar el preludio y vamos a hacer la oración de dedicación, así que estemos en actitud de oración. Padre nuestro, en esta hora nuevamente, Señor, estamos aquí ante tu presencia para dedicarte, Señor, estos momentos solamente a ti. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de tomar un breve receso del culto de la mañana, Señor, y nuevamente nos reunimos como un solo cuerpo para alabar tu nombre. Padre, te pedimos que tú nos guíes, que te agrades de todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, y que tu nombre sea glorificado grandemente, Señor, en nuestros corazones. Padre, te amamos, te glorificamos y estamos en paz contigo, Señor, tan agradecidos por todo lo que nos das. Eres maravilloso, Señor, y hoy reconocemos tu majestad en nuestras vidas. Recibe esto con una actitud, Señor, que te lo damos con una actitud, Señor, humilde de todo corazón, Señor. Te pedimos que estés con nosotros guiándonos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, después de haber ofrecido el culto a nuestro Dios, les invito a que pongan pausa al video, hermanos, y puedan darle lectura detenidamente al Salmo número 37. Salmo número 37, que es el llamamiento a la adoración. Así que vamos a darle pausa al video y lo vamos a leer. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar el himno número 471, Lléname, Señor, himno 471.
el momento, hermanos, de las acciones de gracias. Así que también, si gustan parar el video, escribir en el grupo, también orar ahí en familia por todas las acciones de gracias que le damos a nuestro Dios, hagámoslo, es el momento. Y voy a hacer una oración general por cada una de estas gratitudes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder ver, Señor, tu maravillosa gloria en nuestras vidas, tu obra, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros planes, en todo lo que hacemos, Señor, y siempre nos estás guiando constantemente hacia algo mejor. Ciertamente, Padre, hay ocasiones en las cuales no entendemos, hay ocasiones en las cuales nos cuesta entender tu voluntad, nos cuesta sujetarnos a tu voluntad también. Sin embargo, nos damos cuenta que tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor, por lo cual confiamos plenamente en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el motivo por el cual nosotros podemos caminar, por el cual nosotros podemos andar, Señor, en esta vida y también andar de una manera sabia, de una manera, Señor, gozosa y en paz. Gracias te damos porque te manifiestas a través de las enfermedades, a través de esta pandemia, Señor, tú te estás manifestando y estás dejándonos cada vez en claro, Señor, que el ser humano solamente depende de ti. Solamente, Señor, tú tienes el control de la vida y eso ha quedado bastante claro para nosotros como iglesia. Por lo cual, Padre, también te pedimos que sea claro para la humanidad. Sabemos que tú tienes un plan ante todo esto y te agradecemos también por eso, porque dice Pablo también que todo ayuda para bien. Sin duda alguna, Señor, todo está utilizando, Señor, todo lo estás utilizando para bien de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos tienes en el hueco de tus manos. Estas son nuestras gratitudes, Señor. También te pido que escuches atentamente cada una de las gratitudes que mis hermanos tienen para contigo, Señor, y que sean como un aroma fragante ante tu presencia, Padre. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar el himno 515. Se llama Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando arrogan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno a la tormenta, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo,
yo a Él. Vamos a continuar, hermanos, con las lecturas bíblicas que se encuentran en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Génesis 6, de los versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 7. Juan 15, del 1 al 7, y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Amén, hermanos. Vamos a meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios, hermanos. En esta ocasión vamos a meditar en Génesis del 1 al 4 y en Juan 15 del 1 al 7 como complemento a lo que va a estar diciendo Génesis. Muy bien, el tema del día de hoy es una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios y los gigantes? O también podríamos preguntarnos quiénes son las hijas de los hombres, ¿no? Bueno, este texto es bastante difícil porque hay muchos argumentos con respecto a esto. Vamos a meditar en ellos, así que vamos a poner bastante atención para que podamos llevarnos lo mejor para nuestras vidas y así poder aplicarlo y también que sea de gran bendición para la vida de la iglesia. Así que, hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Y de esta manera, pues, pongamos estos momentos en sus manos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta bendición de poder estar meditando en tu palabra, Señor, de poder discernir también lo que tú estás hablándonos, Señor, y también de manera práctica, Señor, poder llevarlo a cabo. Te pedimos que estés con nosotros en este momento a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos comprender de la mejor manera tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este pasaje que estamos abordando el día de hoy, como les decía, tiene varias complicaciones. Pero en un inicio podríamos decir que es como un preludio, como una cifra, un texto antes, para justificar lo que viene después. ¿Y qué viene después? Pues viene el castigo del Señor, por decirlo así, la disciplina del Señor. Así que, en este caso, el primer punto que vamos a estar abordando es eso precisamente, que es una introducción a lo que vendrá después, que es el diluvio. Algunos dicen que este fragmento, pues es un fragmento un poco más grande y que fue incluido ahí, pero que las personas de ese contexto pues sí conocían en su totalidad de qué se trataba. Eso es un argumento que pues no sabemos realmente si debemos darle todo el peso o no, o también podríamos decir la posición conservadora, diríamos que el texto es tal cual y está íntegro, ¿no? Pero pues obviamente tampoco podríamos inclinarnos totalmente a esa declaración. Este término de hijas de Dios
se relaciona muy específicamente a las hijas del sexo femenino. No está hablando como tal de hijas para hablar de hijos e hijas, sino solo a las mujeres. Por lo tanto, en todo este pasaje vamos a estar hablando, cuando escuchemos hijas de Dios, es específicamente eso. El mensaje central de esto, pues precisamente lo vamos a hablar en dos cosas principales. El texto señala una intensificación de la maldad en la humanidad. Eso es lo que primeramente señala el texto. Y es lo que hemos venido hablando, ¿no? De Génesis 1 para acá, vemos cómo el pecado avanza poco a poco, consumiendo tanto al hombre, que más adelante lo describirá Isaías, ¿no? Como que el hombre es una llaga podrida, ¿no? Que el hombre está podrido totalmente en toda su integridad. Así que hace un rato también les mencionaba precisamente lo de la moneda. Imaginemos una moneda que está totalmente zarrosa, que ya no se le ve la figura. Bueno, el hombre está totalmente contaminado. Así que ese texto, que es el texto más bien que estamos aprendiendo el día de hoy, señala eso, la intensificación de la maldad en la humanidad. Y como número 2, la transgresión de los límites establecidos por Dios. Y creo que este es el más importante que va a estar hablando el autor. La transgresión de los límites establecidos de Dios. Porque cuando estos se cruzan o se ignoran, es necesaria la intervención de Dios. Por eso es que les decía, este es como la introducción, o este es el porqué del diluvio, además de todo lo que ya hemos venido hablando, ¿ok? Entonces, esos son los temas más importantes que va a estar transmitiendo este pasaje. Ahora, con respecto al contexto en el cual está viviendo el autor, sin duda alguna, en este contexto es muy normal decir que hay semidioses, es muy normal que un humano tiene una relación de amor con un semidios o un dios. Es algo que ellos entienden bien y que es su forma de vida, su estilo. O incluso en algunas ocasiones se llega a considerar que los reyes también son como semidioses, ¿no? Por lo tanto, el autor está inmerso en ese contexto y el pueblo obviamente también se ve influenciado en ocasiones por esa manera de pensar y pues se llega a ver algo normal. Recordemos que en ese tiempo también el monoteísmo es algo totalmente común. Tener un dios para la lluvia, un dios para la fertilidad, un dios para que me vaya bien económicamente, etc. Hay dioses para todo, ¿no? Entonces, en este caso, pues el autor se ve en este contexto. Ahora vamos a ver lo que dice en Génesis 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Eso es lo que dice el 6.2, se los leí dos veces. Aconteció precisamente que los hombres comenzaron a tener hijas. Y hijas, o comenzaron a tener hijas, se refiere específicamente a las mujeres. Ahora, el problema aquí será preguntarnos, ¿quiénes son las hijas de los hombres? ¿Quiénes son los hombres? ¿Quiénes son los gigantes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Así que vamos para allá. El autor quiere dirigir nuestra mirada primeramente solamente a las hijas. Por ende, tenemos que tomar en cuenta algunas interpretaciones que nos van a ayudar a visualizar este texto de una manera más amplia. Hay una interpretación con respecto a las hijas, con respecto a los hijos de Dios, y vamos a ir respondiendo quiénes son precisamente. La interpretación número 1 dice que los hijos de Dios representan a los hijos de Set, ¿ok? Y las hijas de los hombres representan a la línea de Caín. Por lo tanto, la santidad se ve reflejada en la familia de Set.
y la pecaminosidad, la pudredumbre que les estaba hablando, se representa en la línea de Caín. Entonces, el pecado en concreto, bajo esta interpretación, sería que la unión de lo santo con lo no santo es algo totalmente aborrecido por Dios. Ese sería el pecado principal en esta interpretación. Si decimos que los hijos de Dios son los hijos de Set y las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Así que hay algunos problemas con respecto a esta interpretación. ¿Cuáles serían los problemas? Hay dos principales. El primero es que el relato no dice que Dios comenzó a trabajar solamente con una línea. Recordemos que cuando veíamos las genealogías, el Señor está dando esperanza a las dos generaciones. De hecho, Caín precisamente vive de acuerdo a la civilización, y veíamos precisamente que la humanidad empieza a pensar, a ser pensante, a descubrir, a desarrollar su ingenio, ¿ok? Y eso, pues, evidentemente da la revelación de que Dios está trabajando con las dos familias. Eso es el primer problema, que Dios no se centra solo en uno, sino que está trabajando realmente con toda la humanidad. El problema número dos ante esta interpretación es que si el pecado es la unión entre lo santo y lo no santo, no podríamos describir la línea de Set como santa. ¿Por qué? Porque también se describe que la descendencia de Set tuvo algunas complicaciones de forma de pensar. Sus hechos precisamente también no fueron totalmente agradables al Señor. Por lo tanto, no podemos argumentar que alguno de ellos siquiera fue santo verdaderamente, sino que también ellos vivían en esa lucha constante. Así que esos dos problemas son los que podríamos encontrar en esta interpretación acerca de los hijos de Set y los hijos de Caín. Hay otra interpretación con respecto a esto, para respondernos quiénes son. Y esta interpretación es que los hijos de Dios ahora podrían ser reyes. Y estos reyes son reyes de dinastías orientales. Y que con su poder, pues ellos podían practicar violaciones a las mujeres, es decir, a las hijas de los hombres. ¿Quiénes representan a las hijas de los hombres? Pues presentan a la gente común, a la gente que no tiene poder y que generalmente son víctimas de abusos por las personas que tienen poder. Esa sería la interpretación número 2. Y el pecado concreto en esta interpretación es la poligamia, es decir, tener más de una mujer, y pues obviamente la violación. Así que hay algunos problemas también con esta interpretación, por lo cual no podemos recargarnos o dejar toda nuestra confianza en esa. Y el primer problema es que el concepto de reyes y reinos en ese contexto todavía no aparecía en la narración, ¿ok? Si hubiese aparecido sería un reto bastante grande, sería algo, una anacronía bastante larga de tiempo, y por lo tanto sería un texto que difícilmente se creería. Eso es lo que digo, ¿no? Así que en ese contexto aún no se estaban tomando en cuenta esos conceptos de reino o de reyes. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los argumentos bíblicos que sustenten esto pues son pobres. Ciertamente sí hay palabras que dicen que los que tienen poder no deben abusar, etc. Pero con respecto a esto, que los hijos de Dios y las hijas de los hombres sean esto, sean el otro, es decir, sean unas las que son violentadas y otros los que son abusadores, hay muy poco fundamento bíblico. Muy bien, ahora la interpretación número 3. Dice la interpretación número 3 que los hijos de Dios tenían orígenes divinos. Por lo tanto, el pecado en concreto
es la transgresión de los límites divinos y humanos. Muy bien, que eran tal vez dioses, tal vez eran semidioses, tal vez tenían algún origen divino, y por lo tanto al mezclarse con la humanidad tenían, pues estaban violando más bien esta regla o este límite marcado por el Señor. Así que hay algunos problemas con respecto a esta interpretación también, porque carece de sustento bíblico, al igual que la anterior. Sin embargo, en esta sí se acerca un poco, ya que habla acerca de los límites del Señor. Y como veíamos al principio, eso es lo fundamental que va a estar hablando el autor: respeto hacia los límites de Dios. Y la interpretación número 3, a la cual muchos se han inclinado y pues pareciera que es la más coherente, pero obviamente hay que tener mucho cuidado, hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, como diría Pablo, ¿verdad? Entonces, la interpretación 3 dice que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres son seres mortales, es decir, la humanidad. Esa es la interpretación más antigua que se tiene, ¿ok? La repito, que los hijos de Dios son ángeles, eso es lo que son los hijos de Dios de acuerdo a esta interpretación, y que las hijas de los hombres son seres mortales o humanos. ¿Ok? Entonces, en este caso, el pecado concreto sería el casamiento con seres sobrenaturales, más bien de seres sobrenaturales con seres naturales inmortales, es decir, con humanos, o sea, ángeles y humanos. Entonces, ese sería el pecado en concreto. Y esta podríamos decir que es la interpretación con más peso en los últimos tiempos que vivimos nosotros. Es la interpretación a la cual se pegan más los exégetas. Ahora, ya hemos tomado en cuenta estas interpretaciones, estas maneras de ver el texto, y cada uno de nosotros podemos ver que pues arrojan bastante información con respecto a eso. Entonces, el pecado en sí, en este caso, es ignorar y traspasar los límites puestos por Dios. En este caso, si la interpretación a la cual nos vamos a pegar más dice que los ángeles tenían precisamente, y se me pasó decir algo, por cierto, ya se me estaba olvidando, que estamos hablando, según lo que dice Esteban Bott, de que estos ángeles eran los ángeles caídos, ¿ok? Entonces, seguimos adelante. Si los ángeles caídos precisamente tenían esta oportunidad de tener una relación con las hijas de los hombres, entonces el problema precisamente era esto, que estaban ignorando y traspasando los límites puestos por Dios. Y en el jardín sucede algo similar, o si no, que lo mismo, porque el humano intenta alcanzar también la divinidad, intenta ser también como Dios. Y si Dios quiere, también el miércoles vamos a estar meditando un poco acerca de esto y nos va a ayudar bastante. El problema en sí, en este caso, es que el hombre está ignorando esos límites. Y no solo el hombre, sino que también los ángeles. Porque en este caso ya se está revirtiendo pues lo que el hombre quiere hacer, ¿no? Ahora también los ángeles quieren meterse en la humanidad. Ante esto, pues es necesario que Dios intervenga, no puede dejar las cosas así. Como vemos, a Dios en este caso siempre está confrontando el pecado. ¿Y por qué se necesita pues la intervención de Dios? Para que el hombre pueda recordar nuevamente los límites y además aprender que esos límites no pueden ser burlados, pero no solo el hombre, sino toda la creación, completamente. Toda la creación tiene que estar bajo el dominio del Señor. Ahora, uno de los problemas a los cuales se llega en estos argumentos es decir, bueno, si la culpabilidad primordial fue de los ángeles, ¿por qué el Señor castiga a toda la humanidad? ¿No? Entonces, la respuesta sería la siguiente.
porque las hijas de los hombres se ven como implícitas, como cómplices, porque jamás se dice en las escrituras que ellas se negaron. Y también podríamos llegarlo a ver como el deseo nuevamente en estas hijas de los hombres de conseguir la divinidad o características divinas con la unión entre ellas y los ángeles. Por lo tanto, como nuevamente está el hombre tratando de transgredir y de llegar a este nivel, pues, de parecerse a Dios, es por eso que Dios tiene que intervenir en todo este caso. Y vemos más adelante lo que es ya el diluvio. Ahora, en el capítulo de Génesis número 1, se ve que la intención de Dios es mantener el orden, mantener los límites. Sin embargo, en este caso, nuevamente se vuelve a reforzar ese argumento. Se deben de mantener los límites y el orden. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué significará esto? Bueno, Dios primeramente se revela, como les decía, confrontando el pecado, y el juicio es inevitable. Sin embargo, la gracia divina se vuelve a mostrar nuevamente aquí. Otra vez el Señor se muestra perdonador, se muestra lleno de gracia. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, la palabra no contenderá. Muy posiblemente se trate de algo divino. Es decir, eso algo divino es lo que da vida. Podríamos hablar de que se trata del aliento de vida. Por lo tanto, cuando dice no contenderá, quiere decir no siempre estará el aliento, ese poder divino en la humanidad. Por lo tanto, al retirar ese aliento de vida, lo que sucede es que la vida cesa. Lo que el Señor quiere mostrar aquí también es que la humanidad necesita saber que su vida depende solamente de Dios y no depende de ninguna unión divina, por más que se esfuerce en tenerla para obtener esa vida eterna. Y también quiere recordarles, otra vez repito, los límites. Así que, al decir mi espíritu no contenderá, precisamente se refiere a que el juicio vendrá, que se pagará con muerte. En el capítulo 6:3 dice, mas serán sus días 120 años. Y muchos aquí podrían decir varias cosas. Voy a mencionar dos que son importantes. Es claro que el Señor limitará la vida humana. ¿Por qué motivo? Pues motivo de la degeneración moral y espiritual que estamos viendo aquí. Y por eso podemos decir que estos problemas ya han llegado al límite. Y vemos que a partir de Noé ya las personas empiezan a tener una edad cada vez menor. Así que esto, digamos, está cumpliendo. Pero ¿qué significan los 120? Porque después de Noé, lo que podemos ver es que varios de sus descendientes cumplían más de 120 años. Entonces podríamos decir que tampoco se estaba obedeciendo el mandato del Señor. No. Podríamos decir dos cosas, como les decía. Los 120 años pueden referirse a un tiempo de gracia. Desde el tiempo en el cual el Señor estaba tomando esta decisión o estaba interviniendo hasta el día del diluvio, puede ser que ese periodo era el tiempo de gracia, el tiempo de que la humanidad podía arrepentirse, 120 años. Y si lo medimos con el tiempo en el que llevó construir el arca, pues aproximadamente vemos que sí era ese tiempo. Esa sería una de las interpretaciones que podríamos tomar en cuenta. Y la otra es que el número 120 puede ser un número simbólico, pero este número simbólico hace referencia a que la vida humana se irá haciendo cada vez más corta gradualmente. Conforme avanza el relato de todo el Pentateuco, vemos que esto se hace una realidad. Estas dos teorías acerca de los 120 años pues pueden explicar bastante lo que se puede estar diciendo en este pasaje. Pero también dice el texto que había gigantes en la tierra, y pues muy probablemente también esto se refiere
a que ellos también fueron juzgados, ¿no? Que ya había gigantes también en este contexto y que también fueron partícipes de todo esto. Y bueno, el término gigantes también podemos encontrarlo en Números, pero también forman parte de la descendencia que fue juzgada. Más adelante, si Dios quiere, ya les explicaré otra teoría que es bastante interesante con respecto a los gigantes, con respecto a los ángeles, pero por el momento solo diré esto. Muy bien, en este caso el autor transmite que las relaciones sexuales en diversas ocasiones son el tema principal de este pecado. Porque la palabra que se utiliza aquí se refiere a cuando un hombre va de visita al cuarto de las mujeres, es decir, de vez en cuando, ¿no? Siendo amantes. No se trata de la palabra que quiere decir conocer, como Adán y Eva se conocieron, y eso quiere decir una relación más estrecha, más íntima. No, la relación entre los ángeles y las mujeres era como de hoy sí, mañana y 8 días, ¿no? Te vuelvo a visitar otra vez. Esa era la relación que se tenía, no era algo comprometido realmente. Así que aún más, pues, le agregamos esto, ¿no? A todo el peso de los límites violados establecidos por Dios. Ahora, el mensaje principal entonces es que la rebelión de la creación es cada vez más seria. Cada vez la transgresión crece y crece, y eso implica un peligro muy fuerte. ¿Qué peligro implica? Pues precisamente la muerte. Si lo aplicamos a nuestros días, ¿qué podríamos decir con respecto a esto? Por ejemplo, hay límites puestos por Dios para el día de hoy, pero hoy existe la prostitución, existe la homosexualidad, el lesbianismo, pero también existe este problema de querer cambiar la realidad por medio de las drogas. Existe la destrucción de la naturaleza, es transgresión de los límites del Señor. Y uno de los más preocupantes es el deseo de obtener lo que quiero. Y por esto caigo en deudas, caigo en robos, caigo en pleitos. O incluso para obtener lo que quiero, puedo trabajar demasiado y no importar la familia o mi cuerpo. Cuando abuso del poder también, esto también puede pasar a nosotros como pastores. Creer que nosotros somos la autoridad máxima, que nos pertenece la iglesia, como si nosotros hubiésemos muerto por ella. Así que debemos tener mucho cuidado con esos deseos y debemos tener cuidado de respetar los límites del Señor. Finalmente, hermanos, la vida depende del Señor. Muchas veces queremos prolongar nuestra vida a través de nuestros logros, a través de los medicamentos, aunque sí podemos utilizarlos, ya que son recursos dados por Dios, pero debemos dejar muy en claro en nuestras mentes que nuestra vida depende totalmente de Dios. Así que el deseo de querer siempre lo que yo quiero puede tener mucho peligro. Finalizamos con esto. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Queridos hermanos, respetemos los límites de Dios y sepamos que solo vivimos por la voluntad y por la gracia de Dios. Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar como himno de respuesta el himno 523, Guarda el contacto con el Salvador.
sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre o el fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran del pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo en ti pueda ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Vamos a continuar, hermanos, con el ofertorio, y para eso les invito a escuchar la invitación bíblica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 26, versículo número 2. Deuteronomio 26, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Asimismo, hermanos, vamos a entonar el himno número 446. Himno número 446. Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Vamos a orar, hermanos, por estas ofrendas. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que han depositado tus hijos. Te pedimos que sea de bendición para tu amada iglesia, Padre, que podamos seguir ofrendando, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das todo lo que necesitamos. Nos das mucho más de lo que necesitamos, Padre. Gracias porque provees todas nuestras necesidades, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice igual a los hermanos que por alguna razón no han podido ofrendar, Señor. Tus
Nosotros sabemos que tú nunca nos dejas solos, Padre. Ayúdanos, Señor, en lo que resta de este día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno 536, Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Hermanos, vamos a terminar este culto del día de hoy, no sin antes saber, hermanos, que cada uno de nosotros estamos dependiendo de la mano de nuestro Dios. Sepamos, hermanos, que ciertamente hay médicos, hay personas que nos pueden ayudar bastante para prolongar nuestra vida. Sin embargo, siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Que eso nunca se nos olvide y sobre todo también que debemos respetar los límites de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque nos has dado la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, también convivir entre hermanos a distancia, Señor. Gracias por tus bendiciones dadas diariamente. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu dirección esté con nosotros durante toda la semana. Confiamos, Padre, que así será. Te pedimos que este culto siga, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas y durante toda nuestra semana. Ese es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, como avisos, pues el día miércoles los esperamos, también el día de mañana, el lunes, los esperamos para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, alabando y glorificando a nuestro Dios. Reciban un saludo, hermanos, y bendiciones.